Gloria a Dios, hermano, amén. La paz del Señor sea con todos. Vamos a compartir la palabra del Señor, amén, en este día para nuestras vidas, amén. Palabra que siempre nos bendice, amén, en todo momento. Palabra que siempre nos da la esperanza, amén, de saber que Dios quiere hablar con su pueblo, ¿sí? De saber que Dios, amén, que busca siempre que corazones, amén, que quieran escuchar la palabra de Él, amén. Hermano, hay una gran verdad. Para poder nosotros crecer en nuestra vida espiritual, amén. Uno de los fundamentos principales es aprender la palabra, amén. Es compartir la palabra, es leer la palabra, es escuchar la palabra, amén. Y ¿saben lo más difícil de todo? Es creer a la palabra, amén. Porque si acá, culto a culto, amén, nosotros compartimos la palabra, pero te entra por un oído y te sale por el otro, amén, y no genera un cambio en tu corazón, tal vez no tenés fe, tal vez no puedes creer. Y pensás solamente, amén, que lo que Dios te dice, amén, no es para vos. O muchas veces podemos pensar que lo que Dios nos dice que fue para un tiempo pasado, amén. Pero la Escritura dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sí? Entonces, hermano, hay que tener en el corazón humildad para recibir la palabra de Dios. Hay que tener en el corazón ganas de escuchar la palabra de Dios. Hay que tener en el corazón amor por Jesús. Porque si nosotros menospreciamos la palabra, no nos importa la palabra, deberíamos preguntarnos qué hacemos acá. Amén. Por eso, hermano, es algo fundamental para nuestra vida y nuestro crecimiento, la palabra de Dios. ¿Sabes por qué el diablo te golpea mucho, te zarandea mucho y con cosas pequeñas te saca del camino de Dios? Porque hay mucha todavía ignorancia en tu vida de la palabra del Señor. Dios lo dijo en su palabra: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo es destruido porque le falta conocerme, dice el Señor. ¿Sí? Por eso entonces la importancia, hermano, de abrir nuestra mente, nuestro corazón, amén, y estar atento a lo que Dios hoy nos quiere compartir. ¿Sí? Porque esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios, donde quiera que nosotros vayamos, allí nos va a perseguir. En todo lugar, en todo rincón del mundo, resonará siempre la palabra del Señor. A través de un hombre, a través de una mujer, amén, a través de una radio, amén, a través de las redes sociales, donde quiera que sea, por más que tratemos de escondernos, amén, o huir de la palabra de Dios, allí donde sea que esté, va a salir la palabra de Dios, amén, y la vas a escuchar en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia que Él te llamó, amén, ¿para qué? Para que vos seas salvo, ¿sí? Él te llamó para que vos seas, amén, un hombre y una mujer de luz, amén. Ya no un simple hombre, amén, que caminaba en el mundo, una simple mujer que andaba en el mundo, no. Ahora Dios te llamó un valiente, amén, una valiente, ¿para qué? Para que a través de tu vida, amén, puedas traer salvación a los que te escuchan, amén. Pero ¿qué van a escuchar de tu vida si no es la palabra de Dios? Amén. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho conocimiento, aprender mucho sobre la palabra de nuestro Señor amado Jesucristo. Dice la Biblia, amén, que había un varón, amén, el cual, simbólico, amén, en la vida de este hombre, amén, pero a través de Dios nos trae enseñanza, amén, de lo que significa ser un cristiano, de lo que significa, amén, ser alguien que tiene el llamado de Dios. Por si no lo sabía, vos tenés el llamado de Dios en tu vida, amén. Primer llamado de tu vida, ¿cuál es? Dios te llamó a su salvación. Dios te llamó a lo que dice su palabra, a las bodas del Cordero, amén. Él te llamó a su mesa, a que vos ya no sigas en algún momento compartiendo el pan en la cena del Señor, sino que un día lo hagas con Él en su mesa, allá en su gloria, allá en el paraíso. Amén. Porque ciertamente lo que creemos en Jesucristo le veremos tal cual es. En su día, amén, por medio de Él, si estamos vivos, seremos alzados con Él y Él nos recibirá en el cielo. O si alguno ha dormido ya, se levantará, amén, ¿para qué? Para recibir su heredad. Como Dios le dijo a Daniel, tú irás, dormirás, pero se te levantará para recibir tu heredad.
para recibir ¿qué? Tu recompensa. ¿Cuál recompensa? La que Dios prometió a aquellos que le aman, amén. ¿Por qué? Porque estamos en la buena batalla. Antes teníamos batallas malas, batallas perdidas, batallas donde llorábamos mucho, amén, donde peleábamos con pensamientos, con sentimientos, donde peleábamos con nuestros seres queridos, amén, aborrecíamos al prójimo, amén. Esa pelea no es la que tenés que pelear. Vos tenés que pelear la buena batalla de la fe, de la esperanza, de la luz que solamente puede darte Cristo en tu vida. Esa es la verdadera batalla. Y no te olvides que esto es una lucha constante, amén. Y este varón nació para luchar, dice la Biblia, amén. Para luchar porque tenía, amén, el llamado de Dios, amén. De ser alguien que pueda vencer, amén, al enemigo. ¿Cuál enemigo? El pecado, hermano. Porque si algo puede hacerte esclavo, es el pecado. Nada más, amén. Porque a través de Cristo podemos conseguir la libertad. ¿Por medio de qué? De lo que Él hizo por nosotros. Amén. Somos libres por Él. Somos perdonados por Él. Amén. Somos redimidos por el Señor Jesucristo. La Biblia cuenta de un varón llamado Sansón, amén. Un varón que dice que desde vientre de la madre, amén, ya él tenía promesas sobre su vida, amén, de que él iba a ser alguien fuerte, un luchador, amén, como existen en estos tiempos los luchadores de la vida, amén, los valientes del Señor, amén. Otro que podemos recordar como Sansón, Juan el Bautista, amén, un varón también que nació de una mujer estéril, amén, similar, amén, a la vida de Sansón, amén. Este varón que a pesar de que estaba apartado, amén, no tenía lujo ni comodidades, él tenía un llamado en su vida, amén. ¿Cuál era el llamado? Hacer volver los corazones a Dios, hacer que la gente se acuerde que en el cielo hay un Dios vivo, un Dios todopoderoso, amén. La vida de Juan el Bautista también es la vida de un ser valiente, de un luchador, amén, que a pesar de lo que dirán, amén, él siempre amaba a Cristo y la verdad, que él no tuvo vergüenza ni temor, que cuando vio a Jesús, amén, él pudo alzar su voz y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mirá la vida de este varón Juan Bautista, era un valiente. Entonces, tomá la vida como ejemplo de Bautista, ¿para qué? Para que no te avergüences de Jesús, amén. De nombrarlo donde quiera que seas, amén. Donde andes, en el trabajo, en el colegio, en tu casa, y cada vez que vos sepas, amén, que sos probado en tu corazón, puedas decir, yo soy una hija de Dios. Yo creo en Jesús y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Tenemos nosotros, hermanos, necesidad, ¿saben de qué? De confesar a Cristo delante de los hombres, dice la Biblia. Si queremos que Él nos confiese delante de su Padre, amén. La Biblia cuenta a este varón que este varón creció, amén, y este varón era nazareo, ¿sí? ¿Recuerdan otro varón, amén, de la Biblia que también era nazareo, amén? Este varón dice que fue nazareo también. No nazareno, amén. Nazareno nacía en la ciudad de Nazaret. Jesús era nazareno, amén. Muchas veces se le decía a Jesús el nazareno, porque nació en la ciudad de Nazaret. Pero este era nazareo, amén, que no había pasado navaja por su cabeza, amén. Sansón tenía el pelo largo, amén. Desde que nació, nunca le habían cortado el pelo a este varón, amén. Porque ya él había sido un escogido de Dios, amén. Pero mira, hermanos, a veces el ser escogido de Dios, el tener el llamado de Dios, amén, no nos asegura nada en esta vida. Amén. El que hoy estemos predicando la palabra, que hoy estemos, amén, adorando, amén, danzando al Señor, no te asegura nada. Amén. Que llegues hasta la meta final. Como dijimos al principio, hermano, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Porque ahí está, hermanos, nuestra meta, en lo porvenir, en el día del Señor. ¿Cuánto falta, pastor? No lo sé. Pueden faltar 5 años, 2 días, 1 mes, 30 años, 50 años, no lo sé. Pero el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la palabra. Y cuando Él venga, con su mano vendrá la recompensa. Amén. Entonces, hermanos, nuestro trabajo, ¿saben cuál es? Perseverar hasta el fin. Porque el que persevere será salvado por Jesús. Como este varón, amén, también tuvo que un propósito en la vida, amén, ¿de qué? De que por medio de él Dios pueda libertar, amén, a su pueblo, amén. Así como Dios lo hizo a través de Moisés, amén, a través de Sansón, amén, Dios quería libertar a su pueblo, ¿qué? De la mano de los filisteos, amén. En aquel entonces el enemigo, amén. Aquel entonces el enemigo que se levantaba contra el pueblo de Dios. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo
16, amén. Mientras yo le voy repasando la vida de Sansón, amén, Sansón creció, amén, se hizo grande, amén, se hizo adulto. Y Sansón cometió muchos errores, amén. Como muchas veces nosotros cometemos errores, amén, en la vida. Sansón cometió muchos errores, amén. Sansón tomó mujer que no debía haber tomado, amén. Sansón, ¿sabe lo que hizo, hermano? Por ahí muchos se sienten identificados en el camino del Señor. Sansón, entre las mujeres que había, amén, de su pueblo, ¿qué hizo Sansón? No, se fue afuera, amén, de su congregación y fue a elegir mujer ajena, amén. Incluso mujer la cual, amén, su familia sabía que no tenía que tomar, amén. Y así nos pasa muchas veces en el camino de Dios, que a los jóvenes, amén, que están en Cristo, que el Señor le dice, espera en mí y yo haré, amén, porque no podemos olvidar que la familia, amén, es bendita por Dios, amén. No podemos negar que la palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola, amén. Por eso el Señor se agradó y ¿qué? Formó la familia, amén. Pero lo que Dios dice a los jóvenes, amén, que tienen que esperar el tiempo de Dios, amén. Porque el tiempo de Dios es bueno, porque si no saben qué pasa, hermano, pasa lo que la Biblia dice, se sale al mundo, amén, se busca una pareja, se encuentra y se une uno en yugo desigual. ¿Y qué es lo triste de esto? Que el hombre sale lastimado o que la mujer sale lastimada. ¿Y qué es lo peor de esto, pastor? Que esa persona que se unió en yugo desigual salga de la iglesia, amén, y se aparte de la fe y de la salvación del Señor. Esto lo vemos, amén, mucho, muy seguido. Porque nuestro corazón, amén, es ansioso, es débil y no saben esperar, amén. Pero qué bueno, amén, y bendito el hombre y bendita la mujer que espera en Dios, amén. Que espera en Dios, que la promesa del Señor, amén, de que será bendecida, amén, su familia. Porque si sos hombre y sos mujer, sabés algo, ya Dios tiene, amén, tu prometido, tu prometida. Amén. Pero hay un tiempo en el Señor, ¿sí? Hay un tiempo para todas las cosas, dice la Biblia. Sansón creció, se unió a yugo desigual, amén. Y lo más terrible es que Sansón no lo hizo una vez, lo hizo otras veces también, amén. Fíjense, hermano, Sansón, un varón que dice la Biblia que luchaba con muchos hombres. ¿Y qué pasaba? Siempre ganaba, siempre tenía victoria, amén. Hasta que en un momento Sansón, ¿qué? Fija los ojos en una mujer llamada Dalila, amén. Una mujer, dice la Biblia, amén, que no era, amén, seguramente de la promesa de Dios para él. Porque esta mujer, amén, que lo vendió a Sansón, amén, por un par de ¿qué? De monedas, amén. Parecido también a la vida de Cristo, amén. Pero Sansón también fue vendido por su propia mujer y entregado por un par de monedas. Pero Sansón aún así que se fijó en esta mujer, amén, y entregó lo más preciado que él tenía a su mujer. Y uno dirá por ahí, ¿qué le entregó? Ahora vamos a compartirlo, amén. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 20, amén, hasta el 30. Jueces, capítulo 16, versículo 20 al 30. Leemos en el nombre de Jesús, amén. Dice así la palabra de Dios. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová el Señor ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió
de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio a Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba en la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Amén. Mira, hermanos, dice la Biblia que Sansón, amén, era un hombre con mucha fuerza, amén, que dice la Biblia que a él incluso lo ataban con cadenas y él se rompía las cadenas y se libraba, amén. Pero esto no era, amén, ¿por qué? Porque Sansón era muy fuerte. Esto era porque la Biblia dice que desde pequeño Jehová estaba con él. ¿Quién es Jehová? Dios, amén. Fíjense, hermano, la diferencia está en cuando Dios se alejó de él. Porque ¿qué dice el versículo? Amén. Dice, Sansón dijo a sí mismo, cuando fueron los filisteos, amén, ¿para qué? Para atraparlo de vuelta, era la tercera vez. Él dijo, no, me voy a escapar como la otra vez. Pero, ¿qué pasó? Él le había descubierto a su mujer, amén, a Dalila, que el secreto de su fuerza estaba en el cabello largo, amén. Que él nunca había sido cortado, amén. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Mientras él dormía, le cortó el cabello. Dice la Biblia que ahí él perdió, amén, su fuerza. Y volvió a ser como un hombre común, dice la Biblia. Entonces vinieron los filisteos por tercera vez y él dijo, haré de vuelta como las otras veces, amén. Y muchas veces no tenemos esta actitud, amén. No importa, haré de vuelta como hice antes, amén. Pero no, si ya fracasaste una vez, amén, tomando esa actitud, fracasaste otra vez, tomando esa actitud, amén, con lo que es tu problema, con lo que es tu batalla, ahora tenés que ser diferente, amén. Ahora tenés que entregarte a la mano de Cristo y dejar que Él haga por vos, ¿sí? Porque te va a pasar como Sansón. Cuando peleas con tu fuerza, amén, ciertamente a la puerta está la derrota, a la puerta está el dolor. Y hermano, es triste llorar, amén, por lo que nosotros hacemos, porque no dejamos a Dios que haga. Pero es diferente cuando lloramos y a pesar de eso estamos dejando que Dios lo haga. La paz de Dios está con nosotros. Amén. ¿Y Sansón qué? Quiso tomar, amén, que de vuelta su fuerza, ya no pudo. Amén. ¿Qué hicieron? Lo metieron preso. Dice que él empezó a moler, a picar piedra. Amén. Fíjense, era un valiente de Dios. Se cansó de matar mucha gente, Sansón. Parecido a uno que decía que tenía el corazón como del Señor, amén, llamado David. Porque a veces nos olvidamos, amén, que la palabra dice, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10.000. Y si esto no lo discernimos por el Espíritu, por fe, y lo queremos aceptar con nuestra vida natural, ¿qué podemos decir? David es un tremendo asesino. ¿Cómo puede decir que David tenía el corazón de Dios si era un asesino? Por eso las cosas se han de discernir espiritualmente, amén, no naturalmente. Porque la fe, amén, es locura para los que se pierden, amén, pero para nosotros es salvación. Sansón, dice la Biblia, que picando piedra, amén, cuando lo apresaron, fíjense hermanos, ¿qué le hicieron? Le arrancaron los ojos. Es algo tremendo, amén. Hay muchas cosas tremendas que la Biblia cuenta, pero a Sansón le arrancaron los 2 ojos.
quedó ciego. Ahora uno piensa, imagínense en aquel entonces, no eran como los tiempos de hoy, ¿eh? Vamos a poner anestesia a Sansón, que se duerma y ahí, no, hermano, habrá sido de una manera cruel. Seguramente habrá sido hincándole los dedos, amén, o vaya a saber Dios cómo fue, amén, pero habrá sido una manera horrorosa que le arrancaron los ojos a Sansón, amén, y él estando ciego, picaba piedra en la cárcel. Hay dos cosas tremendas para aprender. Sansón veía, ahora Sansón quedó ¿qué? Ciego. Así nos puede pasar a nosotros cuando nos alejamos de Dios. Porque los que hoy viven apartados del Señor, dice la Biblia, que andan en tinieblas, como los ciegos. No saben en qué tropiezan, no saben para dónde va. Sansón perdió, amén, que su visión, su propósito, amén, por el cual Dios lo había hecho nacer en este mundo. Roguemos nosotros, hermanos, que nunca se nos haga correr, amén, la mirada, amén, de la visión que Dios nos quiere mostrar todos los días, que es estar en su día, que es la salvación. No corramos la mirada de Jesús, amén, porque nos vamos a desviar. Vamos a quedarnos ciegos como Sansón. ¿Qué? Otra vez mirando las cosas que no tienen sentido, amén. Porque la Biblia dice que en el mundo todo es vanagloria. Amén. Todo es sin sentido lo que está en el mundo. Nada de lo que hay en el mundo va a poder traerte paz eterna ni felicidad eterna, sino que te va a llevar a una condenación eterna. Amén. Pero Sansón quedó ciego, picando piedras, y él quedó en la cárcel. Amén. Muchas veces el hombre y la mujer se encuentran en esta condición. Pierden la visión, dejan de ver a Jesús. Amén. Y un día lo veían, levantaban manos al cielo, exaltaban su nombre. De repente, un día para el otro, dejaron de ver a Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Como lo leímos recién, hermano, pensó lo que hoy compartíamos al principio, amén. Sansón dijo, ahora saldré de vuelta y él pensó que Dios estaba con él. Amén. Pero fíjese, hermano, ¿qué fue lo que generó que Sansón, amén, haya provocado que Dios se aparte de él? Obviamente hubo un pecado, amén. Pero ¿cuál es el pecado? Es el que nosotros siempre proclamamos, amén. La desobediencia a Dios. Si desobedeces a Dios, el pecado está a la puerta. Y es el pecado, amén, el que Dios resiste. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Él es santo, santo, santo. Y dice la Biblia que Él terminará con el pecado en su día. Por eso, hermano, Sansón pecó contra Dios, desobedeciéndolo, amén, ¿qué? Descubriendo, amén, a Dalila. ¿Cuál era el secreto? Pero el secreto no era que por su pelo, el secreto era que él, amén, era un hijo de Dios, que él había sido llamado por Dios, amén. Pero Dios ya una vez entregó a una mujer que no era la correcta, otra vez, y así, hermano, Dios teniendo misericordia, amén, como cada uno de nosotros, amén, permitiendo. Pero esta mujer Dalila, amén, con la que él se llegó, amén, lo terminó por destruir. ¿Dios tiene misericordia? Sí. Todos los días se renuevan, dice la Biblia, amén. Pero Dios sabe que en algún momento, amén, tenés que cambiar de actitud, porque tarde o temprano te vas a caer del camino. Te vas a apartar de Dios. Porque somos débiles, hermano. Porque el Espíritu estará dispuesto todos los días, pero nuestra carne es débil. ¿Sabés lo que quiere tu carne y mi carne? Las cosas del mundo. Las cosas del mundo. Pero Dios nos sacó del mundo, dice, en nuestro corazón. Él quiere que nuestro corazón, amén, que esté su voluntad. Amén. Sansón, dice la Biblia que para no hacerlo, amén, tan extendido, dice la Biblia que él estando en esa condición, ciego, picando piedras, amén, que volvió en sí, hermano. Hay que compararlo, amén, con el hijo pródigo, amén, de que Sansón podría haber muerto ahí. Dice que lo llamaron a él ¿para qué? Para burlarse. Y todo, miren, fíjense que hemos leído que decían, cuando dice la Biblia, el Dios de ellos lo pone con minúsculas. Amén. ¿Han notado? Que cuando se habla del Dios de los filisteos, lo dice con minúsculas.
A Dios sea la gloria. Estoy buscando el versículo, amén, donde dice Dios con minúscula para que lo... Mire, 24. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, que está con minúscula, amén, diciendo, nuestro Dios de vuelta entregó en nuestras manos. Porque era el más grande enemigo que tenían los filisteos, amén. Era Sansón. Sansón no cesaba de matar filisteos, amén, dándole siempre la victoria. Pero Sansón se confundió, amén. Sansón creyó, amén, que por ser un escogido de Dios, amén, alguien llamado por Dios, amén, podía que descuidar su comunión. No se puede descuidar la comunión, hermano. Menos en el día malo, amén. Menos en el día que no tengo ganas, amén, de nada, es cuando más tenés que buscar a Dios. O en el día de decir, yo no tengo ganas de venir a la iglesia, es cuando tenés que venir igual. Amén. Una gran verdad, hermano. Todos vamos a ver. Hay quienes van al colegio, hay quienes van al trabajo. Y yo mañana no tengo ganas de trabajo, pero voy a ir igual. Yo no tengo ganas de ir al colegio, pero voy a ir igual. Bueno, en el día que no tenga ganas de venir a la iglesia, vení igual. Hacé de cuenta que venís al trabajo o venís a la escuela. Porque Dios merece el primer lugar en tu vida. Y depende de vos y de mí darle ese lugar. Y sé que cuando venga así, Dios algo va a hacer en mi vida. Amén. Y ciertamente, de verdad, nos tendremos que ir diferente. Amén. Por lo menos nos iremos con paz y un poco más de fe. Porque en el día malo considera, Dios hizo el día bueno y el día malo. Amén. ¿Para qué? Para que en todos nosotros alcancemos la perfección de Él que nos llamó. Sansón estando ahí, ¿qué hizo, hermano? Recapacitó, amén, y pidió a este joven que lo lleve delante de la casa, donde estaban apoyadas las dos columnas, y Sansón clamó a Dios, amén. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí. ¿A quién le hace acordar esto? ¿A quién le hace acordar? Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que esta vez tome venganza de mis enemigos. ¿No le hace recordar a uno que murió con Jesús al lado? Amén. Parece la misma palabra, ¿sí? Parece la misma palabra, amén, del que murió al lado de Jesús en la cruz, amén, que le dijo, Señor, acuérdate de mí hoy, cuando entres en tu paraíso. La gran verdad es que no sabemos en la Biblia, amén, el destino de Sansón, certezamente, pero creemos, amén, que él se arrepintió y que si no, Dios no le daba, amén, que su ayuda, él no iba a poder matar a todos. Entonces, por eso, por pequeños detalles que podemos ver que cuando el Señor le dijo, fortaléceme una vez más para que tire esta columna, ahí creemos, amén, que Dios volvió a su vida, amén. Y él dice que tiró la columna y murió él y todos los enemigos. Entonces, cuando dice, acuérdate de mí, me hace recordar a este varón que murió al lado de Jesús. Se arrepintió, pero luego tuvo que morir, amén. Hermano, llevémonos hoy en el corazón, amén, que la vida de Sansón fue una vida, amén, de luchas. De muchas veces querer hacer lo correcto y a veces no saber cómo o cuándo, o a veces decir no puedo, Señor. Pero la mejor decisión es seguir intentándolo. La mejor decisión es todos los días que tomar tu cruz, negarte a vos mismo y seguir caminando con el Señor. Amén. Lo vamos a dejar ahí, hermanos, para no extendernos mucho. Amén. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. También podríamos decir como David, otro que fue un asesino, amén. Pero no, hermanos. Fue un hombre, amén, llamado por Dios para luchar contra el enemigo grande que tenemos nosotros. En aquel entonces eran los filisteos, pero vos sos una mujer y un hombre llamado para luchar ¿qué? Contra tu gran y enemigo, el pecado. Vos mismo también sos tus enemigos, amén.
A Dios sea la gloria, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dejar al Señor que pueda bendecir nuestra vida, amén. Con su palabra, con lo que hoy nos ha regalado, amén. El compartir la vida y el testimonio de Sansón, amén. Para aprender de lo bueno y para también aprender de los errores que ha cometido él, para tomar, amén, que una actitud diferente. Que Dios le bendiga mucho.